el capítulo 5 del segundo libro de Samuel y tomaré los versos 6 en adelante. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y cojos te echarán, queriendo decir que David no podría entrar allí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es hoy la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, edificando alrededor desde Milo hacia adentro. Amén. Bueno, esto es la palabra que nunca oculta nada a nadie. Eso es la Biblia, una lámpara nítida que registra hecho tras hecho de hombres tan comunes como nosotros. Cuando se toma la Biblia, usted no está tomando un santoral. No se trata de los hechos apoteósicos de gente perfecta, porque no hay hombre que sea justo y dice el Señor y viva por sí mismo. No, la Biblia es el reflejo de escritos de quienes han tenido experiencias con Dios, con un Dios que sí es perfecto, y que cada vez que ves un relato se compara la imperfección del hombre con la perfección de Dios. Pues su interés no es mostrar héroes, su interés es mostrar a uno solo al que el hombre puede acudir y recibir su ayuda. Es interesante que usted considere eso, si es de los que tiende a juzgar la Biblia, y quizás puede decir: ¿por qué ahí en la Biblia aparecen hombres sanguinarios, adúlteros, fornicarios y asesinos, que Dios podría tener de ellos misericordia? ¿Cómo es que esa gente fue llamada gente de Dios? Bueno, fue gente de Dios no por sí mismos, sino porque Dios se apropió de ellas y decidió de lo vil del mundo escoger, porque decidió de lo inmundo del mundo tomarlo para limpiarlo. Y esto solo con un objetivo: que cuando usted abra la Biblia descubra: wow, hay gente que no fue perfecta y que tan llena de defectos y fallas como yo, Dios los recibió. Están ahí para que te anime tu alma a saber que cualquiera que haya sido tu forma de vida, Dios siempre está dispuesto a recibirte y a transformarla. Pues esta escena de David no es nada amable ni muestra el mejor aspecto de él. Al contrario, es un David que además de guerrero y soldado, está dispuesto a hacer lo que sea por lograr su objetivo, aun con medios nada dignos de una persona que invoca a Dios. Revisando un poco en detalle la escritura, dice la Biblia que el primer hecho que hizo Israel cuando David subió al trono fue seguir su orden de conquistar la ciudad que mejor estaba ubicada allí en Palestina. Sí, era la ciudad de Jebus. Jebus sencillamente significa ciudad fuerte, y lo era en realidad, no solo porque allí habitaran los que luego fueron llamados en gentilicio jebuseos, sino que esa ciudad también como sinónimo se le conocía como la ciudad de los montes. ¿Cómo estaba edificada Jebus? Bueno, sobre montañas. Varias montañas juntas habían servido para constituir un hermoso valle que, lleno de casas y de viviendas, le daba acceso a estar en altura, pero también en una hermosa temperatura de un clima que hoy todavía es admirado por muchos cuando le visitan. Porque esta Jebus es la que decidió David cambiarle el nombre. Dijo: esa ciudad será llamada Jerusalén. No solo ciudad fuerte, no solo ciudad entre montes, la voy a llamar la ciudad de paz. Y entonces decidió que sería la ciudad en donde reinaría él y su pueblo entonces descansaría. Pero esto tendría un alto precio, porque los jebuseos no dejarían que su ciudad se les quitara de cualquier manera,
los jebuseos la defenderían con su sangre. Imagínense, la mejor ciudad ubicada, diríamos con estos términos, con la tecnología de punta. ¿Por qué? Porque era la única ciudad de ese entorno con un acueducto natural. En medio de las montañas sobre la que estaba edificada la ciudad, corrían ríos y sobre esos ríos estaba la ciudad. Era por eso usual encontrar, todavía lo es, que abajo de la ciudad corrieran afluentes y que entonces en varios puntos de la ciudad se abrieran unos pozos y en esos pozos la gente tener agua continuamente. Por así decirlo y en nuestros términos, Jerusalén tenía acueducto propio. Esa era una ventaja para muchos que podían sobrevivir con la ciudad cerrada y nadie tocarlos por muchos tiempos. Era la ciudad que no tenía que estar a la orilla de un río, porque el río estaba en medio de ella. Fíjese qué atractivo tenía para todos los hebreos también estar en Jerusalén, la ciudad que el rey había elegido como su capital. Ahora consideremos lo siguiente. Cuando eso oyen los cananeos que ahí habitaban, que David quiere tomar la ciudad, los de Jebus hicieron mofa de David, se burlaron de él, llegaron a decir: va a tomar nuestra ciudad es muy fuerte, nuestra ciudad es demasiado bien protegida, nuestra ciudad no necesita ni soldados para defenderla. Y entonces el rey de los jebuseos dijo esta frase: con David hasta los cojos, dijo él, y hasta los ciegos serán suficientes para defendernos, porque los ciegos y cojos serán capaces de echar a David, pues somos ciudad fortificada. Sobreviviremos en un sitio rodeada la ciudad y cerrada porque tenemos agua y nuestras montañas son nuestras murallas. Qué interesante. Pero mucho más cuando David toma una reacción ante esa amenaza. ¿Sabe usted qué dijo David? Yo hubiera esperado oír de él: Jehová nos ayudará y la ciudad fuerte caerá. Si acaso no tenía el antecedente de un Josué que vio murallas caer también. Pero no, el humano David, el David hombre, un David tan como nosotros, enojado, molesto con esa frase que se hizo una canción: cojos y ciegos echarán a David, cojos y ciegos echarán a David. David respondió a sus soldados al oír semejante advertencia: yo les digo que daré premio a cualquiera que entrando a Jerusalén pueda matar a cojos y a ciegos. Oiga, le diré contextualmente lo que dice: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Qué tremendo sentimiento de venganza en David. Qué tremenda actitud de decir: pues si los cojos y ciegos dicen que son suficientes para ocultar la ciudad, defenderla de mi mano y de mi espada, él dijo: el que hiera a los cojos y los ciegos, oiga, escuche, que suba por el canal, porque ellos son los aborrecidos de mi alma. Terrible, de veras que sí. Un David que quiere matar a gente inocente. Los cojos y los ciegos estuvieron en la boca del rey y de todos sus líderes, pero ellos no tenían responsabilidad en esta guerra. Sin embargo, David dice: mátenlos. Y mátenlos porque fueron mencionados para avergonzarme. Está herido David sin que todavía la espada jebusea haya llegado a él. Y es un David que en esta angustia que él posee, anhela que se tome más allá de una reprensión y de darle una lección a los jebuseos, saciar su sed de odio contra ellos. Esto
Lo oyeron sus soldados y su pueblo. Y naturalmente, siendo el modelo y el guía, lo imitaron. También se apropiaron de ese sentimiento. Hubo una estrategia que hay que señalar, que ellos tomaron de consejo de David. La frase de David fue: suban el canal. ¿Qué fue lo que hizo David? En algo que todavía las crónicas señalan como un hecho apoteósico en sus estrategias de guerra. David, los pozos de agua y los ríos que entraban desde la montaña hasta esos pozos, los secó. Varias noches estuvieron rodeando la ciudad, desviaron el agua que entraba hacia la ciudad, y estando ya los pozos secos, esos canales se convirtieron en túneles, y dentro de los túneles se movieron a la medianoche, entraron por los pozos y se tomaron la ciudad. Y los soldados de David, desde luego, no solo tomaron la ciudad admirablemente, sino que le hicieron al rey la concesión de su deseo, también trayendo, atrapando y matando a ciegos y a cojos. Una historia como estas, manchada de sangre, tiene que invitarnos a considerar no solo la indignación. ¡Wow! Eso es una cosa muy terrible que alguien haya hecho eso. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Yo le explicaré que Dios también actuó cuando vio a David actuar. Pero antes de ello, hagamos un análisis en 3 lecciones que nos puede dejar esta historia de una conquista con un precio de sagacidad y de venganza personal. La primera, aprendamos de los jebuseos lo que no se debe hacer, porque es posible que alguien esté hasta viviendo como ellos el sueño de ser indestructibles. Aquí dice la escritura: no hay nadie que no pueda ser movible. Solo Dios es inconmovible. No hay nadie que no pueda ser afectado. Solo Dios es indestructible. Pero estos jebuseos ni siquiera se prepararon para la batalla. Al contrario, decidieron burlarse del enemigo. Qué equivocados estaban. Haber decidido decir: cualquiera defenderá, yo estoy listo para lo que venga. Pero David consideró que esa confianza sería ventaja para él. Yo te animo a que tú, que estás en una batalla también y que posees un tesoro que Dios te puso en tus manos para administrar, no hagas lo que hizo ese rey. No es tiempo de burla y de risas. Es tiempo de inquietud por un enemigo que amenaza. Hace poco me indignaba un poco, y esto sabiendo que no solo mi indignación transforma a alguien, debo agregar mi enseñanza. Pero en mi corazón me sentía impotente al ver a un padre de familia a quien le dijeron que su hijo adolescente tenía un noviazgo en su colegio. Él dijo: hermano, son cosas temporales, ya se le pasará. Imagínense, antes que bueno que es un varón y que su identidad sexual está definida, y decidió elegir una muchacha, aunque no sea de la iglesia. Hacer un chiste, sonreír como si fuese un acto inocente, cuando un hijo está entonces al riesgo de que su vida, no solo cristiana, sea afectada, sino su propio futuro. Eso es tomar el tesoro y creer que estás seguro, cuando Dios te invita a que lo protejas con mayor celo. Eso dijeron los jebuseos. David no nos destruirá, solo es una cosa inofensiva, inocente, ingenua. Cualquiera saldrá y lo defenderá. Pasa también con la vida de muchos que su propia vida, siendo su tesoro, consideran que algunos hábitos que tienen pueden manejarlos. No, yo sé que el problema mío es a veces mentir, dice alguien. No, mi problema son las malas palabras, o incluso algún hábito oculto de una vida donde las sombras de la oscuridad lo rodean.
acudiendo a hechicería o incluso a páginas de ocultismo, sexo, pornografía o aquello que, aunque nadie se dé cuenta, la música secular que invita al desorden sexual a veces es un hábito oculto en alguien. Y tú dices, el día que yo quiera, yo lo abandono. No, no hay problema. Es solo un hobby lo que yo tengo. Pero ese hobby te constituirá en un terrible, quizás, camino al fracaso. De niño fui testigo de una familia que incluso me sorprendía escuchar cómo mi padre discutía con ese hermano, cabeza de su hogar. Él decía en su discusión, no hay problema que aunque seamos cristianos tomemos vino. De todas maneras no es una cerveza ni es un alcohol directamente. Un vino navideño, aunque tenga un porcentaje pequeño de alcohol, ¿qué daño hace? Su hijo finalmente se habituó al vino y terminó siendo un adicto al alcohol. Y entonces, lo que parecía algo social se convirtió en algo grave y espiritual. No tomes en cuenta al enemigo como pequeño. No hay enemigo pequeño. Un agujero en tu barca no es para descuidarte, aunque sea mínimo. No, es tiempo de que, como los jebuseos, aprendamos que será nuestra vida en el fracaso si pensamos que nadie puede entrar y hacernos daño. Seas pastor, seas diácono, seas un líder juvenil o de mujeres, seas un servidor o quizás un hombre con muchos años en el camino, ten cuidado. Tu vida necesita la protección de Dios, que te advierte el peligro a tiempo, que te anuncia que no es tiempo para reírse ni creer que todo está bajo control, sino que dependiendo de Dios, recordemos, apartados de Él, nada podemos hacer. Una segunda lección de la escena que hoy estamos estudiando es la actitud de David. Es verdad, ¿a quién de nosotros nos gusta ver hasta un hombre que con el sentimiento de venganza escribió salmos dedicados a eso? Así que están en la Biblia para expresar también a usted y a mí que quisiéramos arrancar esas páginas, pero que muestran que Dios toma el sentimiento de un hombre y lo es capaz de convertir en una acción donde el hombre mire que la venganza es de Dios, que la venganza le pertenece a Él. Hay un David cuyo sentimiento herido decide tomar venganza él mismo. Y note usted que de algo tan pequeño se enceguece el hombre. Eso hasta dijo Jesús, una viga en tu ojo puede enceguecerte tanto que ni veas en ti mismo en qué estás cayendo y solo miras la paja de tu hermano. Es importante esto. No dejes que un sentimiento que nace pequeño y se convierte en una raíz de amargura invada tu vida. Hoy encuentro familias que la venganza también en su corazón está por una frase que alguien dijo y que le hirió tanto, en donde difícilmente han perdonado. Conozco hogares que hace unos años llevan pleiteando con su hermano carnal y los hijos tienen que ver cómo su papá discute con su tío, o mejor aún, o peor aún, ya ni se hablan, ya ni se dialogan, y entonces tienen que confesarnos: nosotros no nos tratamos con la familia de papá, no nos tratamos con la familia de mamá, no, nosotros desde hace mucho tiempo que ya ni recordamos por qué no tenemos relación, porque hubo un pleito, hubo una pelea cuya causa quizás era insignificante, pequeña, pero se convirtió en gigante porque hizo raíz. Ay, David no solamente tomó el sentimiento de vengarse de esa burla que hicieron de él, ciegos y cojos nos defenderán de David, sino que David involucró a los suyos. Le dijo a sus soldados y a su pueblo: el que suba por el canal
a la ciudad, mate a ciegos y a cojos. Vénganlos, porque esos son los aborrecidos del alma de David. Óigame, pasó y heredó a otros su sentimiento, y no lo podemos evitar. Si en algo un hijo ve que tú atacas, criticas o juzgas, te imitará. Es una frase muy conocida por la pedagogía moderna y actual. Un niño aprenderá a juzgar si ve que sus padres condenan, critican. Sí, estemos seguros que lo que mejor habla de nosotros es el ejemplo. Tu ser y tus sentimientos siempre serán imitados. Por favor, detenga un sentimiento que no tiene sentido ni asidero. ¿Cuál fue la consecuencia? No le sirve a Dios que tú digas, como quizás dijo David, es que esto lo dije en un momento de rabia, es que esto lo dije en un momento de ira. Y cuando volvió en sí, había un David que era para su pueblo un hombre justo, tierno, dulce, tan espiritual, el dulce cantor de Israel, que también ahí al lado de los salmos que hablan de venganza, también escribió salmos donde él dice, quiero hallar lugar para la casa de Jehová, donde canta a su Dios que una cosa he demandado y esta buscaré. Yo quiero estar todos los días en el templo. No era sacerdote, pero comenzó a sentir hacer un templo para Dios. Y dijo al profeta, yo le haré una casa a Dios, se la voy a construir hermosa. Y fue cuando Dios le dijo, no, para David, me gusta tu intención, pero yo no te veo solo con las últimas palabras que dijiste. Yo no veo el último servicio que brindaste. Yo te veo como un todo. Discierno los pensamientos y las intenciones del corazón. Y David, tú eres un hombre sanguinario. Tú tomaste venganza de inocentes. Tú derramaste sangre de personas que no eran culpables del todo. Tus manos están manchadas como para construirme un templo. Es verdad que has hecho mi voluntad, pero también hiciste en algunas ocasiones la tuya. Por esas ocasiones no te quitaré de mi reino, no te quitaré la línea mesiánica. No, seguirás siendo mi rey y te bendeciré. Pero el templo, a eso tú no puedes ir. Eso es sagrado. Nosotros a veces no entendemos las consecuencias de nuestros actos. Es fácil pedir perdón hoy, mejor que pedir permiso. Es fácil decir, bueno, es cierto, yo hice esto, pero también miren las cosas buenas que he hecho. Bueno, por las cosas buenas ya has recibido tu recompensa, pero por esa mala tendrás que saber que no podrás tener acceso a privilegios que otros tienen. Y no es para menos. Hasta la mamá le dice al hijo, ven a comer, pero primero te lavas las manos. Hasta el papá le dice al hijo, que venga fulano, tú no, porque no estás preparado, no estás listo, te puede hacer daño. Hacemos una selección por una razón. También no queremos que ese hijo con las manos sucias se haga daño. Y eso quería David, que Dios te permitiera construir su templo, pero Dios le dijo, no, te harás daño, porque lo mío es santo. Es importante considerar esto. Por favor, ¿tú anhelas servir a Dios, mi querido joven? Entonces guárdate de que en tu corazón entre cosas que, además de ocultas, crean raíces que te afectarán con tus hechos. Dios sí espera, y aunque Dios dice en su palabra no hace acepción de personas para salvar, sin embargo sí hace selecciones para servir, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Necesitamos considerar ser aptos y dignos de la vocación a la que fuimos llamados. No entres en sentimientos de venganza cuando Dios te ha puesto en altura. Dijo la madre que aconsejó al rey
en Proverbios 31: hijo mío, no es de los reyes beber vino. Déjale eso a la gente triste, pero tú estás en altura y necesitas con sobriedad vivir la vida. Las venganzas no sirven. Las venganzas traen angustia a las familias. Los odios guardados, el guardar un resentimiento hacia alguien destruirá tu vida y destruirá la de tus hijos, porque aún en ellos la venganza terminará siendo algo natural cuando tú sabes que no era el propósito inicial de Dios. Y finalmente vivirás la consecuencia de un resentimiento, de la distancia con alguien que decidiste por mano propia también tomar la dirección de ello. Déjale eso a Dios. Quiero entonces finalmente decir como última lección: por favor, hay algo que reemplaza la venganza. Hay algo que reemplaza el sentimiento de apropiarse a hacer justicia de tus manos. Y es una frase muy parecida: la confianza. Sí, Señor, es confiar. Es confiar que Dios se hará cargo. Es confiar que Él hace mejores las cosas que nosotros. Sí, déjalo a Él, no te preocupes. Él sabe cómo hace justicia. Y cuando la hace, no la hace de cualquier manera. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él no tiene en poco las maldiciones que alguien te eche a ti. Yo diría, ni siquiera te van a afectar. David tal vez consideró que podría haber sido que ciegos o cojos pudieran tocarlo en medio de su burla. Pero ¿sabes qué? El Señor ya le había dicho a todo hebreo: te maldecirán y yo cambiaré la maldición en bendición. Lo que diga la gente, no te preocupes. Ponlo a las manos del Señor. Ponlo en las manos de Él. Lo que alguien señala hacia ti, colócate en las manos de Dios, que Él va a ser tu escudo. Él transformará el mal que alguien quería hacer. Él hará señal para bien contigo y la verán los que te aborrezcan. Yo te invito a que te decidas a seguir el testimonio de muchos que hemos contado, que cuando alguien quiso hacernos daño, el Señor trastornó sus pensamientos y hasta cambió su corazón. No solo un Pablo terminó siendo en esto, cayendo en los brazos del Señor, porque eso hizo la iglesia. Cuando Pablo perseguía como Saulo de Tarso a los cristianos y los tomaba y los llevaba presos, la iglesia se metió en oración. Con denuedo clamaba diciendo: Señor, mira las amenazas. Así dice Hechos 3 y 4. Y observa cómo tu pueblo es perseguido. ¿Y sabe qué hizo Dios? Salió y peleó por ellos. Se le presentó a Saulo y le dijo: Saulo, conmigo es el asunto, ¿por qué me persigues? Aquí estoy yo, porque a mis pequeñitos nadie los toca. Y lo tomó y lo convirtió en un hombre que después terminó siendo él perseguido y hasta muriendo por causa del evangelio. Qué interesante. El Dios que venga hace algo mejor. Transforma a tus enemigos en amigos. El Dios que venga transforma a esa persona haciéndole morir su sentimiento. Y ese muerto en delitos y pecados como tú y yo somos ahora, ya no tenemos sentimiento de venganza. Dios se ha hecho cargo y Él lo hace mejor que nosotros.